cherús, ¿no? Van a encontrarse pues con un recién nacido, que efectivamente pues va a requerir de un examen físico minucioso, detallado, a fin de que podamos encontrar cierta patología, ¿no? Que pueda comprometer a este recién nacido. Es importante que ustedes tengan mucha práctica primero con los recién nacidos sanos, ¿no? Conociendo qué es lo normal, ustedes van a poder valorar lo anormal, ¿no? ¿Qué es lo importante dentro del examen físico del recién nacido? ¿Qué puntos son importantes? Primero, conocer ciertos scores, como por ejemplo el score de Apgar, ¿no? El test de Capurro y la somatometría en los recién nacidos, ¿no? Es decir, vamos a conversar ya de esos puntos más adelante, pero eso es, de esa forma voy a enfocar mi presentación el día de hoy, ¿no? Como les comentaba, el score de Apgar, el test de Capurro, la somatometría y el examen físico del recién nacido propiamente dicho, ¿no? Vamos a empezar. Los recién nacidos, pues, pasan por un proceso de adaptación durante los primeros minutos de vida, ¿no? Es más, durante el primer día de vida en general, durante las primeras 24 horas de vida. Ese periodo de adaptación de la vida intrauterina a la vida extrauterina es un periodo muy vulnerable, chicos, ¿no? Recuerden que los neonatos, pues, son una población muy frágil, ¿no? Existen muchas altas tasas de mortalidad, de morbimortalidad neonatal. Es que es aquí que nosotros tenemos que valorar la importancia, pues, de a lo mejor controlar a una paciente desde la gestación, a fin de que nosotros podamos valorar los riesgos que estos puedan presentar, ¿no? Al nacimiento. Recuerden que la exploración inicial del recién nacido debe realizarse lo antes posible tras el parto, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar? Muy aparte de los scores que les hablé del score de Apgar, el score de Capurro, nosotros vamos a valorar todo lo que respecta a los signos vitales del recién nacido. Dentro de ellos consideramos la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el color, ¿no? Y a la vez también observar la presencia de signos y síntomas, como por ejemplo la dificultad respiratoria, cómo se encuentra el tono, ¿verdad? El objetivo siempre del examen físico de recién nacido va a ser proporcionar una evaluación del estado de madurez, del desarrollo y el bienestar del niño, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que el enfoque viene a ser, pues, la anamnesis y el enfoque de riesgo de la evaluación de este recién nacido viene a ser una herramienta muy útil, ¿no? Para identificar cuáles son los neonatos de mayor riesgo, como les hablé al inicio, ¿no? O si a lo mejor existe algún neonato que requiera algún cuidado especial o adicional, ¿no? Algunos de ellos hasta terminan en unidad de cuidados intensivos neonatales por alguna patología. ¿Cuáles van a ser estos factores de riesgo asociados a resultados perinatales no deseados? Se agrupan de dos formas, ¿no? Factores de riesgo asociados a la gestación y factores de riesgo intraparto, ¿no? Los gestacionales, ¿cuáles son? Por ejemplo, la diabetes materna, la hipertensión, la anemia, la muerte fetal, las infecciones maternas, las hemorragias del segundo o tercer trimestre, los polidramnios o los oligos, ¿no? Que es lo opuesto, o la ruptura prematura de membranas, las gestaciones postérmino, las gestaciones múltiples, y los factores de riesgo, ¿verdad? Intraparto vienen a ser las cesáreas de emergencia, la presentación podálica, ¿verdad? Los partos prematuros, las coriamnionitis, la ruptura prematura de membranas mayores a 18 horas, por ejemplo, se consideran, ¿no? Los trabajos de partos prolongados, ¿no? Además, la bradicardia fetal, el uso de narcóticos, por ejemplo, ¿no? La presencia de meconio, entre otros parámetros a considerar dentro de los factores de riesgo, ¿ya? Antes de que nosotros como médicos, ¿verdad?, vayamos a evaluar a los recién nacidos, debemos informarnos, ¿no? Justo hoy día repasábamos en la práctica con nuestro grupo de rotación sobre lo importante que era tener muy bien detallada nuestra historia clínica perinatal, ¿no? Abarcar toda la información disponible, ¿no? A fin de que nosotros podamos identificar algún factor de riesgo para nuestro recién nacido, ¿no? Preguntar sobre qué, preguntar sobre los antecedentes maternos, si hizo o no sus controles prenatales, cuántos controles prenatales tiene esta gestante, ¿verdad?
Y bueno, todo esto me va a permitir, como les mencioné hace un momento, ¿no? Evaluar el riesgo al nacimiento. Recuerden también del score Apgar que les mencioné hace un momento y el test de Capurro, ¿no? Que también vamos a considerarlos más adelante. Toda la información tiene que ser tomada de la historia clínica perinatal a través del interrogatorio de la madre, ¿no? Es en cuanto al llenado de la historia clínica perinatal. Entonces, acá vamos a recordar lo que dice el test de Apgar. Seguramente ustedes ya lo han visto en su práctica, ¿verdad? El test de Apgar es importante. Esta puntuación se realiza tanto el primer y el quinto minuto de vida. ¿Por qué se llama test de Apgar? Es en honor a Virginia Apgar, que les dejo de tareita preguntar quién fue Virginia Apgar, ¿no? Y lleva este score o este test lleva su nombre por algo, ¿no? A ver, les dejo por favor de tareita quién fue Virginia Apgar. Les vuelvo a preguntar en la siguiente clase. ¿Qué parámetros evalúa este test de Apgar? Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, los reflejos de irritabilidad, el tono muscular, la respiración, el color de la piel. Esos son los parámetros que evalúa el test de Apgar, ¿no? De acuerdo a las características clínicas que tiene mi paciente, yo voy asignándole un puntaje, ¿no? Ya sea de 1 punto, 2 o 0 puntos según corresponda, ¿verdad? La suma de todos estos puntos me va a permitir interpretar al Apgar de la siguiente forma, ¿verdad? ¿Cuánto es lo normal? Lo normal es que el Apgar sea de 7 a 10 al minuto, eso es lo normal, ¿no? Si cualquier puntuación menor a 7, no va a ser normal, ¿no? Como su mismo nombre lo indica, pero antes se hablaba de una clasificación para los Apgar bajo, hablaba de una depresión severa y de una depresión moderada. Depresión severa cuando el Apgar era de 0 a 3 y depresión moderada cuando el Apgar era de 4 a 6, ¿no? Algunas fuentes bibliográficas todavía siguen considerando esta clasificación de depresión moderada y severa. No existe depresión leve, por si acaso chicos, a tener cuidado, ¿ya? No existe depresión leve, solo severa moderada. Y bueno, como les decía, hay algunas revisiones o guías clínicas que todavía la consideran, pero otras ya no, ¿no? En este caso consideré tener en cuenta esta interpretación a fin de que cuando les hablen de repente recibimos a un recién nacido con depresión moderada, con depresión severa, para que ustedes tengan idea, pues, cómo es que este recién nacido se adaptó a la vida extrauterina, ¿no? Si hablamos de un Apgar 2 o 3, probablemente este niño sea un niño asfixiado, ¿no? Que ha requerido maniobras de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Hay que tener en cuenta ciertas condiciones que van a facilitar la evaluación del recién nacido. ¿Cuáles van a ser estas? ¿No? En un ambiente tranquilo, con temperatura adecuada, ¿verdad? Recuerden que los recién nacidos, pues, pueden responder al frío, ¿no? Y esto puede modificar en cierto grado su evaluación física, porque, por ejemplo, algunos empiezan a ponerse taquicnéicos, policnéicos, ¿verdad? Cambia el color de la piel. Entonces, esas características pueden generar confusión en nosotros. Además, garantizar la presencia en lo posible de los padres, por dos cosas. Uno, para que los padres puedan supervisar la atención, y dos, así para que nosotros como médicos podamos resolver la duda de los padres, tranquilizarlos en ciertos puntos y a la vez explicarles también a los padres los signos de alarma en el recién nacido, ¿no? La iluminación va a ser muy necesaria para la evaluación. Recuerden que es mejor evaluarlos con la luz del día porque a veces tener pues los foquitos prendidos puede que nosotros le demos, por ejemplo, una interpretación inadecuada al color de la piel, ¿no? A veces podemos ver niños ictéricos cuando realmente no lo están, ¿no? Entonces, es muy importante la iluminación. El recién nacido debe estar despierto y sin llanto. Como les mencioné al inicio de la presentación, el recién nacido cuando llora puede estar desaturar, puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede aumentar la frecuencia respiratoria, ¿no? Por eso es que es necesario evaluar al recién nacido despierto, ¿verdad? Y tranquilito, que no esté llorando. Hay que realizar el examen entre la primera hora y media, ¿verdad? A las 2 horas, ¿no? Primero, el examen físico del recién nacido se da en 3 momentos. Inmediatamente al nacer, donde se da un examen, una valoración general, rápida, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo. Más aún si este recién nacido nace deprimido, ya estamos asistiéndolo con maniobras de reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Además, otro de los puntos es conocer la edad gestacional del neonato. Esto me va a permitir enfocarme, pues, ¿no?, en el riesgo y cuáles van a ser las características también de tal o cual recién nacido de acuerdo a la edad gestacional. De repente evalúo un prematuro, ¿verdad? A lo mejor en el prematuro es normal que la piel se encuentre fina, lisa, que probablemente encuentre el anugo, por ejemplo, que ya vamos a conversar en las diapositivas posteriores, ¿verdad?
Recuerden que el examen físico de recién nacido se tiene que hacer con el recién nacido desnudo, ¿verdad? Y la manipulación tiene que ser muy delicada, chicos, de la manera más suave, lenta, ¿verdad? Porque los neonatos, pues, son muy delicados, ¿no? ¿En qué se basa el examen físico del recién nacido? Los principios de inspección, palpación y auscultación, ¿verdad? Esos son los principios. Ahora vamos a ver el examen general del recién nacido, el examen físico general, ¿ya? Dentro del examen físico general, recuerden que hablábamos primero de la somatometría, ¿verdad? Y dentro de la somatometría nosotros consideramos ciertos parámetros, como por ejemplo el perímetro cefálico, el perímetro torácico, el perímetro abdominal. Me refiero a la medición de estos parámetros. Hay varias bibliografías con respecto a qué parámetros se consideran normales dentro de los neonatos, ¿no? Sin embargo, la mayoría coinciden o se parecen o cambian, tienen un margen de error de más menos 2 o más menos 2.5, por ejemplo, ¿no? El perímetro cefálico. El perímetro cefálico, en la revisión que estoy presentándoles, se considera normal 35, el perímetro torácico 33 y el perímetro abdominal 31. Más menos 2 para el cefálico, más menos 2.5 para el torácico y para el abdominal, ¿verdad? La talla promedio, ¿cuál será, chicos? La talla promedio de 47 a 52 o 54 centímetros, ¿verdad? El promedio es 50 centímetros para tener en cuenta, ¿ya? Entonces, otra de las características, recuerdan que les hablaba acerca del cálculo de la edad gestacional y hablábamos del score de Capurro, ¿verdad? Tenemos una serie de score que me permiten calcular la edad gestacional. Para que conozcan, ¿no? Les voy a referir, por ejemplo, el test de Asher, ¿verdad? El test de Du Bois, el test de Ballard y el de Capurro, que es el que está normado y establecido en todas las guías clínicas del MINSA, ¿verdad? El MINSA trabaja con el test de Capurro, que generalmente se basa en el cálculo de la edad gestacional por examen físico, ¿verdad, chicos? Entonces, cuando hablo de edad gestacional, chicos, recuerden que los recién nacidos se clasifican de 3 formas. Esto no está en la presentación, les pido por favor que tomen nota o que tengan en cuenta lo que les voy a referir. La edad gestacional, los recién nacidos se clasifican de 3 formas, de acuerdo a la edad gestacional, si es un recién nacido prematuro, si es un recién nacido a término, o si es un recién nacido postérmino. Si es un recién nacido prematuro, se considera prematuro cuando tiene menos de 37 semanas, ¿verdad? Por favor. Y un recién nacido a término, cuando el recién nacido se encuentra entre las 37 y 41 semanas, 6 séptimos, ¿ya? Y postérmino, cuando es mayor a las 41 semanas, 6 séptimos, o sea, de las 42 semanas en adelante, ¿verdad, chicos? Por favor, importante esto de la edad gestacional, ¿verdad? De acuerdo a la edad gestacional. Ahora, ¿cómo se clasifican además los recién nacidos? Aparte de la edad gestacional, se clasifican de acuerdo al peso al nacer, ¿verdad? Entonces, hablamos de un peso al nacer normal entre los 2.500 y 4 kilos, ¿verdad? Si el recién nacido pesa menos de 1.500, consideramos muy bajo peso al nacer, y si el recién nacido pesa menos de 1 kilo, consideramos un niño con extremo bajo peso al nacer, ¿verdad? Entonces, lo normal, siempre acuérdese lo normal, de 2.500 a 4 kilos, ¿no? Menor a 1.500, un recién nacido con muy bajo peso al nacer, y menor a 1.000 con extremo bajo peso al nacer. Esa es la segunda forma de cómo se clasifican los recién nacidos. Ya hablamos de la edad gestacional, ya hablamos del peso para la edad gestacional, ahora, perdón, ya hablamos de acuerdo al peso, ahora vamos a hablar de la tercera forma de clasificarlos, que es de acuerdo al peso para la edad gestacional, ¿verdad? Y para eso tengo en cuenta ciertos percentiles, ¿verdad? ¿Cuáles son esos percentiles? Un ratito. Se me ha movido. Pero acá tengo la gráfica, igual la tabla, ¿no? Que también me ayuda. ¿Cómo es que los recién nacidos se clasifican de acuerdo al peso para la edad gestacional? Y para eso tengo en cuenta ciertos percentiles. Si se encuentra por debajo del percentil 10, diré que es pequeño para edad gestacional. Si se encuentra mayor al percentil 90, dile que es grande para edad gestacional. Y si se encuentra entre percentil 10 y 90, es adecuado para edad gestacional. Es así como se clasifican, pues, los recién nacidos, ¿verdad? Repito, de acuerdo a la edad gestacional, de acuerdo al peso y de acuerdo
al peso para la edad gestacional. De esas tres formas. De acuerdo al peso para la edad gestacional, tengo en cuenta los percentiles. De acuerdo al peso, ya les expliqué, el peso normal, macrosómico, si pesa más de 4 kilos, ¿verdad? Y si pesa menos de 1000, menos de 1500, ya hemos hablado cómo es que se define estos recién nacidos, ¿verdad? Entonces, de esas tres formas es cómo es que se clasifican a los recién nacidos, ¿verdad? Ahí se encuentra escrito de manera detallada, ¿no? Cómo es que hablamos de un adecuado, de un pequeño, de un grande para edad gestacional, ¿verdad? Ahora, hablábamos de los scores que me permiten calcular la edad gestacional. Y yo les hablaba que existe un sinfín de scores, ¿no? Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el test de Asher, les había mencionado hace un inicio, ¿verdad? El test de Du Bois, o también tenemos nosotros, por ejemplo, el Capurro, ¿no? Que es el que más utilizamos y es el que está normado por el MINSA. El test de Asher, chicos, ya no se utiliza, ¿no? ¿Por qué el test de Asher ya no se utiliza? O me sirve, pero no me da una edad gestacional exacta, no me da mucha referencia. De repente me dice si tiene menos de 36 semanas, me habla si está entre las 37 o 38 semanas o más de 38 semanas, pero no me cuantifica con exactitud cuál es la edad gestacional, ¿no? El test de Asher me considera signos como, por ejemplo, la presencia de cabello, el pabellón auricular, el pezón, los genitales, ya sean masculinos o femeninos, o los pliegues plantares, ¿verdad? Eso es lo que me dice el test de Asher, ¿verdad? Ahora, otro de los tests muy considerados es el test de Du Bois, que es más completo, me permite la valoración la evaluación tanto física como neuromuscular. Justo basados en ese test de Du Bois es que se realiza el test de Ballard, que es el que les estoy presentando en la diapositiva, ¿no? El test de Ballard es bastante importante, pero ¿en qué población me es útil? Me es muy útil sobre todo, no quiere decir que sea exclusivo de esta población, sino que sobre todo en los pacientes prematuros, ¿no? Me permite establecer tanto características físicas como características neurológicas, ¿verdad? Entonces, este test de Ballard es muy importante, como les digo, sobre todo realizarlo en prematuros, pero ¿en qué momento lo voy a realizar? No lo puedo realizar en cualquier momento, no puede ser muy precoz. Este test se tiene que realizar generalmente después de las 24 horas de vida de este recién nacido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque durante las primeras horas de vida mi recién nacido se encuentra en adaptación, ¿no? Entonces puede que se encuentre muy reactivo probablemente, ¿no? Y esto pueda alterar mi valoración de la edad gestacional de este recién nacido prematuro. Doctora, ¿cuáles son esos parámetros que evalúa el test de Ballard, ¿no? Dentro de las características físicas, la piel, el anugo, la superficie plantar, la areola del pezón, los oídos, los genitales, ya sean masculinos o femeninos, se parece mucho a lo que les hablé hace un momento de Du Bois, ¿no? En base a Du Bois es que se realiza este test de Ballard. Y las características neurológicas, ¿verdad? Que también son 6, son la postura, la ventana cuadrada, el rebote del antebrazo, el ángulo popliteo, el signo de la bufanda, ¿verdad? Y la prueba talón-oreja. Es acá vemos nosotros cómo es que se interpreta esta madurez neuromuscular, ¿verdad? De acuerdo, aquí tengo cuáles son los signos que involucran la evaluación de la madurez neuromuscular, que son el ángulo de la muñeca, la postura, el rebote del brazo que les expliqué hace un momento, y cómo es que yo voy valorando, ¿verdad? De acuerdo a la postura que adopta mi recién nacido, yo lo voy comparando con mi tabla y es así que voy asignándole un puntaje, ¿verdad? Un puntaje que al final, este puntaje se va a ver reflejado en la interpretación de la edad gestacional de mi recién nacido. Los otros parámetros son la madurez física, ¿verdad? ¿Qué parámetros tienen en cuenta o qué signos tienen en cuenta la madurez física? La piel, el anugo, los pliegues plantares, las mamas, los oídos, igual, ¿no? Lo llevo, este puntaje lo llevo a la clasificación y de acuerdo a la clasificación que corresponda es que lo llevo a la semana gestacional que le corresponde a mi recién nacido, ¿verdad? Esto se va a ver de manera más práctica y creo que fácil para ustedes cuando tengamos a nuestro recién nacido y empecemos a calcularle me refiero de manera presencial en las actividades de práctica, ¿verdad? Cuando tenga mi recién nacido prematuro y yo saque mi tablita y empiece a comparar asignándole el puntaje, es así que voy a hacer un cálculo más objetivo de la edad gestacional, ¿verdad? Estos son los test que les hablaba hace un momento, el de Du Bois, el de Ballard, el de Capurro y el de Asher, ¿verdad? Entonces,
Con respecto al test de Capurro, les decía que el test de Capurro es el test que más utilizamos y el que ustedes van a manejar de ahora en adelante, ¿no? Porque está normado, está considerado en todas las guías clínicas de los establecimientos de salud. Y el Capurro, ¿no? El Capurro que nosotros utilizamos es el Capurro que involucra la evaluación física, ¿verdad? Es el Capurro A. Porque también van a escuchar ustedes hablar del Capurro B. ¿En qué se diferencia el Capurro A y el Capurro B? Van a ver que el Capurro B involucra otras características, ¿verdad? Tanto físicas como neurológicas. Y el Capurro A solo evaluación física. ¿Cuáles son esos parámetros de la evaluación física que considera el Capurro? Son 4 parámetros somáticos, ¿no? ¿Cuáles son? La textura de la piel, la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria y los pliegues plantares. Y dentro del Capurro B, ¿no? Vamos a incluir dos parámetros neurológicos, como son la maniobra de la bufanda y la caída de la cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que hago el cálculo, doctora? Teniendo en cuenta esta tablita, ¿no? Esta tablita es que yo voy a evaluar a mi recién nacido, cómo es la formación de la orejita, teniendo en cuenta de cómo está incurvado ese pabellón auricular, ¿verdad? Conforme a ello yo voy asignándole un puntaje, voy viendo el tamaño de la glándula mamaria, si de repente no la palpo, si es palpable menor a 5, si es palpable entre 5 y 10, si es palpable mayor a 10, yo le voy asignando un puntaje y voy sumando, de cada parámetro voy sumando, y al final yo le sumo 204 y lo divido entre 7 y ese puntaje es la edad gestacional. Recuerden que este test de Capurro, chicos, tiene un margen de error, ¿verdad? De más o menos 8.4. Entonces, hay que tener en cuenta ese margen de error para que nosotros, pues, tengamos idea de cuál es la edad gestacional máxima o mínima en mi recién nacido, ¿verdad? Ahora sí vamos a hablar acerca del examen regional, ¿ya? Acerca del examen regional. Con respecto al examen regional, bueno, siempre recuerden que los puntos que hablamos al inicio. El recién nacido se evalúa tranquilo, acompañado de sus padres, con luz natural, ¿verdad? La manipulación debe ser suave y la progresión del examen debe ser céfalo-caudal. O sea, empiezo en la cabecita y puedo terminar en las extremidades, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con la postura del recién nacido, ¿no? ¿Qué postura adopta el recién nacido? Recuerden que los recién nacidos, pues, adoptan la posición que nosotros vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Suelen adoptar una flexión, ya sea de los brazos es decir, de las extremidades superiores e inferiores, pero es una flexión parcial, ¿no? A veces impresiona incluso que existe hipertonía en ellos, ¿no? Otra de las cositas que hay que evaluar, ¿no? ¿Cómo es que se mueve el recién nacido? Vamos a ver si estos movimientos son simétricos, ¿verdad? Cuando se estimula el neonato suele presentar llanto, ¿verdad? Y los movimientos de flexión y extensión de sus extremidades, ¿no? Vamos viendo eso, ¿ya? Con respecto a la piel del neonato a término, por lo general suele ser agrietada y más gruesa que la piel del prematuro. Recuerdan que les comenté hace un momento que la piel del prematuro suele ser fina, lisa, ¿verdad? Y a menor edad gestacional, pues existe mayor vermis caseoso, como es el que vemos en la imagen, ¿verdad? Esa grasita que nosotros observamos en la piel del bebé se denomina vermis caseoso, ¿verdad? ¿Qué es el vermis caseoso? Es una sustancia blanca, espesa, gris, que la secretan las glándulas sebáceas fetales, ¿verdad? Desaparece en los primeros días, ¿verdad? Antes bañaban a los recién nacidos inmediatamente, sobre todo si estaban llenos de vermis caseoso, ¿no? Hoy no se recomienda el baño inmediato, ¿no? Al contrario, recordamos que ese vermis caseoso, esa sustancia blanca, espesa, ¿no? Suele ser incluso un factor protector en la piel, ¿verdad? El lanugo son estos pequeños vellos, ¿verdad? Perceptibles, son finos, son escasos. Se observa principalmente en el cuero cabelludo, las mejillas, en los hombros y en la espalda, ¿verdad? Otra de las características que podemos encontrar casi siempre en la piel es la descamación, ¿verdad? Esta descamación sucede generalmente después del nacimiento, por lo general en la primera semana, y es más marcada siempre, chicos, en las manos y en los pies, ¿verdad? Hay que tranquilizar a la mamá si observamos este tipo de lesiones, no cuidado con indicar alguna cremita, y más aún si son polivalentes, tener mucho cuidado con las indicaciones, ¿verdad?
Recuerden que la piel de los prematuros es delgada y si el neonato es prematuro extremo, incluso es hasta gelatinosa, ¿verdad, chicos? El color de la piel, muy importante, porque recuerden que durante su adaptación, durante las primeras horas de vida, incluso el neonato puede presentar acrocianosis, ¿verdad? Entonces, recordar que es propio de su adaptación, no es que ya está cianótico, que ya tiene alguna cardiopatía o que está en insuficiencia respiratoria, hay que tener mucho cuidado con esa interpretación, ¿verdad? Recuerden que el color de la piel puede cambiar según cambios, por ejemplo, del flujo sanguíneo, ¿verdad? Hay, por ejemplo, cuando mi recién nacido está en vasodilatación, puede haber enrojecimiento, por ejemplo, ¿verdad? Si hay vasoconstricción, puedo encontrarlo pálido, ¿verdad? Y además, el lentecimiento de la circulación periférica puede producir cianosis. Hay que diferenciarlo, por ejemplo, acá vemos una imagen, ¿ya? La cuarta imagen derecha, ¿verdad? La última imagen. Por ejemplo, allí vemos una lesión, ¿verdad? Generalmente hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial. Si está muy localizado, cómo es que tiene cianosis mi recién nacido, ¿no? Si es una cianosis perioral, si es una cianosis, si es una acrocianosis, perdón, porque acá el diagnóstico diferencial, ¿qué puede ser, chicos? ¿Han leído algo ustedes de trauma obstétrico? ¿Algo que puede ser ¿Qué más puede haber acá? Una máscara equimótica, ¿cierto? Producto del trauma obstétrico. O sea, para hablar yo de una cianosis o perioral, tendría que ver bien, ¿no? Cómo es que está la saturación, cómo es que si hay soplos o no hay soplos, porque así como se ve en la imagen, esto puede ser una máscara equimótica y es producto del trauma, ¿no? Al que está sometido el bebé durante el parto. A veces hay partos muy prolongados, ¿verdad? O que las madres no colaboran al momento del parto y pueden producir estos traumas en su bebé, ¿ya? Doctora, disculpe, ¿Sí? una pregunta. Cuando, por ejemplo, al neonato se le realizó un baño, por ejemplo, ¿pueden presentar cianosis también Sí, por por el esa frío, por la actividad? temperatura, por supuesto. La hipotermia también puede hacer eso. ¿Ya? Por supuesto. Ok, doctora, gracias. Igual nosotros también, si de repente manipulamos al recién nacido el examen físico con nuestras manos muy frías, todo eso también en la práctica hemos visto que pues, suele pasar, pues, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los cambios de temperatura, por eso cuando recibimos a los recién nacidos lo primero que vemos es el ambiente, ¿no? El ambiente térmico en el que ellos los vamos a recibir, ¿no? Porque ellos recuerden que están en el útero, ¿no? Y cómo es el ambiente intraútero, ¿verdad? Exponerlos al frío, pues puede generar pues la hipotermia y con ello pues cambios en la coloración de la piel, ¿no? ¿Sí, chicos? Ya, vamos a seguir. Pueden haber nevus, ¿no? Perdón, pueden haber también petequias y equimosis, ¿no? Pueden ser por compresiones o lesiones locales de la piel durante el parto, ¿no? Que puede también ser debido a una fragilidad capilar, ¿no? Que en muchos casos puede ser fisiológica. También pueden estar asociados a enfermedades hemorrágicas. Los nevus flamígeros, ¿qué son esos nevus? Son zonas temporales de enrojecimiento en la raíz nasal, párpados superiores, ¿verdad? El milium, ¿verdad? Tenemos nosotros dos tipos de milium. Tenemos la miliaria cristalina, que es la que vemos en la imagen, la miliaria rubra, ¿verdad? Hay dos tipos de miliaria y hay que identificar. Generalmente nosotros tenemos el tipo de miliaria cristalina, que es el que nosotros podemos ver en la imagen. Van a ser pequeñas manchitas blanquecinas, chicos, que van a presentarse sobre todo o localizarse sobre todo en la nariz, ¿verdad? Son glándulas sebáceas bloqueadas que se van a vaciar espontáneamente, solitas. Suelen resolverse generalmente en la primera semana de vida. Hay que tranquilizar a la madre si es que alguno de nuestros neonatos presenta ello, explicarle que es un fenómeno normal y que se va a resolver espontáneamente, ¿verdad? Nada de darle ningún tratamiento, menos corticoides o jaboncitos o shampoos a los que estamos acostumbrados a recetar, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de la melanosis pustular transitoria, ¿verdad? Son lesiones que se van a caracterizar por pequeñas pústulas, chicos, que se van a romper con facilidad, ¿verdad? Después de ello, dejan una zona de escama fina y máculas hiperpigmentadas. Las lesiones pueden ser escasas, pero o también pueden ser muy numerosas, ¿no? Y afectan sobre todo la piel de las palmas de las manos, las plantas y el cuero cabelludo. Es ahí donde vamos a encontrarlos con mayor frecuencia, ¿no?
Las pústulas suelen desaparecer en los primeros días, pero las máculas sí pueden persistir varios meses. Entonces, cada vez que veamos esas maculitas, pues ha habido como antecedente a lo mejor la presencia de estas pústulas, ¿verdad? La ictericia neonatal, esto es bastante importante, chicos, porque ustedes van a encontrarse sí o sí en la consulta ambulatoria con niños que vienen amarillitos o ictéricos. A veces damos altas precoces a los recién nacidos, ya sea por la alta demanda o por la falta de camas en los hospitales, y no evidenciamos oportunamente el color amarillo de la piel y mucosas. Recuerden que les hablaba que era importante y oportuno que los padres acompañen la evaluación física del recién nacido, porque ahí en ese momento es que nosotros tenemos que asesorarlos, brindarles consejería en cuanto a los signos de alarma, y uno de ellos es la ictericia, ¿cierto? Porque si nosotros no identificamos oportunamente una ictericia neonatal, probablemente nuestro niño venga con una encefalopatía hiperbilirubinémica que pueda ser irreversible y le pueda generar no solo la muerte, sino que también si estos recién nacidos sobreviven, pueden generarle daños irreversibles en el sistema nervioso central, ¿no? El famoso kernícterus, pueden estar asociados a problemas, por ejemplo, ¿no? De parálisis cerebral infantil, o qué sé yo, de acuerdo a la lesión o al daño, al compromiso cerebral que tengan estos pequeñitos, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta esta ictericia neonatal? Con el color amarillo de las escleras, de la piel, ¿no? Incluso también de las mucosas, ¿verdad? De los recién nacidos. ¿Cuándo es evidente o cuándo es evaluable clínicamente esta ictericia neonatal? Cuando sobrepasa los 5 miligramos por decilitro. Entonces, yo ya tengo idea, ¿verdad? Si yo puedo, con el ojo humano ver, pues, que mi recién nacido está ictérico, yo ya calculo que si le doso bilirrubinas, ya sea a través del bilicheck o del examen serológico de bilirrubinas, entonces estos deben estar ya por encima de 5 miligramos por decilitro, ¿verdad? Recuerden que la progresión de la ictericia es cefalocaudal. Si mi recién nacido ya está ictérico o amarillo hasta las extremidades, entonces extremidades inferiores me refiero, por lo menos este pequeñito debe estar pues con bilirrubinas mayores a 15 miligramos por decilitro, y su caso ya es muy delicado, ¿verdad? Probablemente necesite fototerapia, examinotransfusión, ¿verdad? Otra de las características que vamos a evaluar en la piel es la presencia de hemangiomas. Los niños generalmente presentan hemangiomas planos, ¿verdad? En la región frontal, en la región occipital, ¿verdad? Estos hemangiomas a menudo pueden desaparecer sin tratamiento, ¿no? Pero algunos sí pueden persistir hasta años y sí van a requerir tratamiento, ¿no? La especialidad, la subespecialidad de dermatología lo sigue en el tiempo y, bueno, generalmente pues suelen resolverse con la terapia que ellos instalan, ¿no? Recordar también el tema de estas manchitas azules que podemos ver en la imagen, ¿no? Las famosas manchas mongólicas que suelen desaparecer espontáneamente sin ningún tratamiento, ¿no? Sin ningún tratamiento entre el primero o segundo año de vida, ¿verdad? Estas manchitas a veces las mamás también les preocupa, dicen que por qué salió así, por qué tiene ese hematoma, ¿no? A veces lo confunden. Entonces hay que explicarle que son normales en los recién nacidos y que suelen desaparecer en la etapa del lactante, ¿verdad? El eritema tóxico es bastante común, ¿no? Siempre conversamos con los internos o con los residentes durante la visita. A veces hay eritemas tóxicos que son muy aparatosos, muy engorrosos, que preocupan a las madres, ¿no? Y este es uno de los diagnósticos diferenciales también de la miliaria que les hablé en un inicio, ¿verdad? Entonces, este eritema tóxico se caracteriza generalmente por una pústula con un halo eritematoso, ¿verdad? Eso es lo característico de la lesión. Suelen ser pasajeras, no hay que dar ningún tratamiento, ¿verdad? Generalmente desaparecen cuando en la primera semana de vida. Entonces, no hay que preocuparnos por eso. ¿Con qué se soluciona? Se soluciona con el baño, orientar a la madre de repente en no colocar prendas que que en su fabricación demanden pues de mucho tinte, de mucho color, porque a veces suele exacerbar el cuadro, no colocar polares, nada de esas cosas porque irrita más la piel y, bueno, puede hacer aparatoso más aún este eritema tóxico, ¿verdad? En la cabecita, ¿qué vamos a evaluar? El tamaño, la forma, las variaciones, ¿verdad? Del cráneo. Vamos a evaluar también las fontanelas, ¿verdad? Importantísimo valorar la fontanela anterior, ¿verdad? Y la fontanela posterior, la bregmática o lambdoidea, ¿verdad, chicos? ¿Cuánto es que mide cada fontanela? La fontanela anterior suele medir de 1 a 4 centímetros, mientras que la fontanela posterior suele ser de 0.5 a 1 centímetro, ¿no? O menor a 1.
¿no? Hay otras literaturas que consideran de 2.5 a 4 para la fontanela anterior incluso, ¿ya? Pero generalmente es de 1 a 4. La mayoría de literaturas coinciden en ello, ¿verdad? ¿Cuándo es que cierran las fontanelas? Eso les van a preguntar siempre en los exámenes. La fontanela anterior a los 18 meses y la fontanela posterior entre los 2 y 3 meses de edad, ¿verdad? Importante ello. Eso ya lo saben ustedes desde anatomía, me parece, en sus clases, de básicas, ¿verdad? El caput succedaneum y el cefalohematoma también son características muy comunes en los recién nacidos, pero estos ya son chicos productos del trauma obstétrico, ¿verdad? A veces los recién nacidos están en expulsivos prolongados, en partos prolongados, y suele suceder lo que vemos en la imagen, ¿verdad? ¿Qué es el caput succedaneum? Viene a ser el edema del cuero cabelludo, producto de la contusión, del trauma obstétrico que les hablaba, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, aquí en la imagen, ¿no?, del dedito, que el caput succedaneum, por ejemplo, al momento del examen, si yo hago digitopresión, puede dejar fobia, ¿no? Fovea, que es lo característico de este caput succedaneum, ¿verdad? El cefalomatoma, a diferencia del caput succedaneum, que es un edema del cuero cabelludo, el cefalomatoma ya es una colección de sangre, ¿verdad? Que se encuentra por debajo del periósteo, ¿verdad? Entonces, es así que nosotros podemos tener una diferencia. Otra de las cosas es que el caput succedaneum, por ejemplo, no respeta suturas, mientras que el cefalomatoma sí puede hacerlo. Y hay un sinfín de características o diferencias que nosotros ya vamos a ir viéndolas dentro de los capítulos que correspondan, ¿no? Cuando hagamos trauma obstétrico, ahí vamos a hablar de las diferencias entre caput succedaneum, como vemos en la imagen, ¿no? El caput de sedema, la hemorragia... La hemorragia subgaleal también es otro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que trabajar, y el cefalohematoma, ¿no? El cefalohematoma aparece generalmente en las primeras horas de vida, ¿no? El caput succedaneum aparece intraparto, inmediatamente al parto, ¿verdad? Y la hemorragia subgaleal aparece generalmente en las primeras horas de vida. Una característica importante también es la remisión. A veces nos damos con la sorpresa que cuando vamos a pasar visita, por ejemplo, el interno nos refiere que el paciente estaba con edema, es decir, con caput succedaneum al momento del examen, y cuando vamos a verlo horas más tarde o al día siguiente en la visita, el otro colega viene y el interno a lo mejor le reporta que el paciente estaba con caput y ya no lo encuentra, ¿no? El caput succedaneum suelen resolverse muy rápido, ¿no? Puede demorar horas como días, por ejemplo, en desaparecer, pero son pocos días, menos de 3 días, menos de 2 días, a diferencia del cefalomatoma, que si bien es cierto puede aparecer en las primeras horas, pero no tan precoz como el caput, pero el tiempo de resolución es mucho más largo. Hay algunos incluso pueden durar hasta 3 meses, ¿verdad? Las fontanelas que ya les expliqué de manera resumida, lo importante es palpar que se encuentren normotensas, ¿verdad? Que no haya, pues, los tamaños de 1 a 4 para la anterior y menor a 1 para la posterior. Los ojitos, ¿verdad? ¿Cómo están los ojitos? Generalmente después del parto están edematosos, los bebés están con los ojitos cerrados. A los papás a veces les preocupa que por qué el bebé no abre los ojitos, ¿verdad? Pero ya saben que esto es normal, hay que explicarles y tranquilizarlos en ese aspecto, ¿verdad? Hay ausencia de lágrimas, ¿no? Y se puede obtener el reflejo corneano, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la evaluación de las orejitas, del pabellón auricular, valorar, ¿no? Si de repente son de implantación baja. Miren cómo podemos trazar esta línea imaginaria y más o menos tener en cuenta si es que el pabellón es de implantación baja, es más, puedo sospechar incluso de una trisomía 21. La presencia de apéndices preauriculares también son comunes en estos recién nacidos. Estamos en la necesidad de descartar a lo mejor malformaciones renales cuando encontremos estos apéndices, ¿no? Otra de las tareitas para ustedes es que se pongan a revisar o leer de repente qué asociación tienen estos apéndices con las malformaciones renales o de vías urinarias, ¿verdad? La nariz, cómo es que es la forma, el tamaño, ¿verdad? Verificar la permeabilidad, puede haber incluso una alteración anatómica o puede haber malformaciones como las atresias de Coanas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me puede dar un síndrome de dificultad respiratoria? ¿Cómo es que está la boca, verdad? Si existe a lo mejor frenillo o no, como vemos en la imagen derecha, ¿no? Hay que examinar el paladar, ¿verdad? Si hay a lo mejor si está permeable, a veces puede estar permeable y puede haber alguna malformación, ¿no? O puede haber un paladar hendido, hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Con respecto al cuello, valorar la forma del cuello, si hay presencia de bocio, quistes tiroglosos o hematomas del esternocleidomastoideo, como podemos ver en las imágenes de la presentación, ¿verdad?
Respecto al tórax, la forma, el color, que eso ya lo han visto también en examen físico de los pacientes adultos. Valorar las frecuencias respiratorias en los recién nacidos. Recuerden que recién la frecuencia respiratoria es normal de 40 a 60. Cuando pasa a los 60 recién hablamos de una taquirmia, ¿verdad? Y esto probablemente está asociado a un síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Que ya ustedes lo van a revisar más adelante, ¿verdad? El esternón, los pezones, el tamaño de la glándula, recuerden que también es importante para el cálculo de la edad gestacional. En cuanto a la frecuencia cardíaca, en el examen cardíaco encontramos una frecuencia cardíaca de 120 a 160 como normal, ¿verdad? No asustarnos también allí cuando encontremos valores altos, ¿verdad? En el examen abdominal, la forma del abdomen, ¿no? Cómo es que está el abdomen. A veces podemos encontrar, pues, persistentemente el abdomen excavado, ¿no? Que puede hacerme sospechar de una hernia diafragmática congénita, por ejemplo, o si hay diastasis de los rectos, ¿no? Como la evaluación del cordón umbilical, tengo que verificar la presencia de 2 arterias, una vena, si hay presencia de hernias umbilicales también en los recién nacidos, ¿verdad? Porque esto me va a permitir tener una conducta expectante o en todo caso orientar a la madre para una probable cirugía de acuerdo al diagnóstico, ¿verdad? Recuerden también la evaluación, dentro de la evaluación del cordón umbilical, también reconocer signos de onfalitis, si hay eritema, edema o secreción maloliente dentro del cordón, puede ser sospechoso de una onfalitis, pero esta onfalitis no es precoz nunca en los recién nacidos, ¿no? Generalmente esto puede producirse después del 5º a 7º día de vida, o sea que no es muy precoz, ¿no? Hay también que evaluar los genitales externos. Si es en el varoncito, evaluar el pene, el tamaño, que puede ser de 2.5 a 3.5 centímetros, ¿verdad? El prepucio, la adherencia, si el prepucio está adherido al glande, ¿no? Entonces hay que valorar si existe cierto grado de fimosis, cómo es que está el escroto, ¿no? Y si existen alteraciones como lipospadias, epispadias, ¿no? De acuerdo a la apertura del uretra, si es en la parte inferior o superior. Ustedes ya han leído básicamente esto dentro del capítulo de cirugía pediátrica, ¿no? Los testículos, es verdad, si se encuentran descendidos, porque puede que algunos se encuentren en canal inguinal, a veces solicitamos una ecografía para ver si es que está, o a lo mejor no está, a lo mejor hay ausencia del testículo, ¿verdad? Ya sea unilateral o bilateral. Entonces, palpar todo ello, los genitales femeninos, valorar, por ejemplo, que los labios mayores involucren a los menores, ¿verdad? Por ejemplo, si esto no sucede, es un signo de prematuridad, ¿no? Entonces, recordarle también a los padres que las mujercitas pueden eliminar una secreción blanquecina, que suele ser normal. A veces hay la pseudomenstruación con rasgos de sangrecita, también chicos en la vulva, que también es normal por la transferencia hormonal entre la madre y el neonato, ¿verdad? El examen del recto, ¿no? Hay que valorar en el examen del recto también la ubicación, la permeabilidad, ¿verdad? Entonces, hay que ver, a lo mejor hay un ano imperforado, ¿no? Alteraciones del aparato locomotor, también en las extremidades, cómo está la posición, la motilidad de las manos, a veces pueden haber alteraciones como polidactilia, clindactilia, sindactilia, ¿no? Bastantes cositas que ver. Y en la cadera evaluar también, descartar una luxación congénita de cadera a través de las maniobras de Barlow y Ortolani, que ustedes ya van a hacerlos en su práctica. Gracias a Dios van a hacer algunas prácticas presenciales ahora ya y ustedes van a poder manipular y realizar estas maniobras a fin de sentir el famoso clic característico de la evidencia de luxación congénita de cadera, ¿verdad? A través de las maniobras de Barlow y Ortolani. En la columna vertebral también valorar la pérdida de continuidad o no en la columna, la presencia de fositas lumbares que me puedan orientar a una espina bífida oculta o si ya existen ya propiamente dichas alteraciones como las que vemos en la imagen, ¿verdad? Mielomeningocelia, a eso me refiero. En el aparato neurológico también valorar la actitud, tener en cuenta también en los partos que son muy traumáticos, ¿verdad? Las famosas parálisis de ER, ¿verdad? ¿Por qué se caracteriza la parálisis de ER? De repente por lesión del plexo de C5 y de C6, ¿verdad? Y la parálisis de ER plus por lesión del C5, C6 y C7. ¿Cómo es que realizo el examen para valorar si existe o no parálisis de plexos braquiales, ¿verdad? La valoración también de los reflejos primitivos en los recién nacidos. Tenemos dos tipos de reflejos, los táctiles y los posturales. ¿Cuáles son esos reflejos que voy a evaluar en el recién nacido? El reflejo de hociqueo, el reflejo de succión, el reflejo de deglución, ¿verdad? Otro del reflejo de presión palmar, de presión plantar, la marcha automática, ¿no? Esos son todos los reflejos que voy a evaluar, ¿no?
Ojalá que les podamos presentar un videíto de cómo se evalúan todos esos reflejos dentro de la parte neurológica. ¿Listo, chicos? Quedo atenta de sus preguntas, por favor. Si no hay ninguna pregunta, me indican, creo que tienen otra clase, me comentaron. He tratado de avanzar para que puedan estar oportunamente en su clase.